Dios le bendiga, hermanos. En esta oportunidad queremos compartir lo que quedó pendiente en la reunión anterior este, acerca de la visión y la misión de la iglesia. Así que vamos a ir rápidamente a esta diapositiva. En la parte de arriba tenemos cuatro palabras que están relacionadas: misión, visión y después las palabras provisión y división. Como dice acá esta enseñanza, la iglesia es el agente de cambio que Cristo dejó en el mundo. La iglesia es como un cuerpo, tiene muchos miembros, pero las partes del cuerpo no trabajan en cosas diferentes al mismo tiempo. Acá hay un ejemplo: cuando, cuando una persona se sienta a comer, cuando llega la hora de alimentarse, las manos y la boca no pueden estar en tareas diferentes. Todo el cuerpo tiene una misma finalidad. Por eso los miembros del cuerpo, que son la iglesia, está formada por todas las congregaciones del mundo. Las congregaciones serían entonces como las partes de un cuerpo, ¿sí? Todas las congregaciones del mundo conformaríamos el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. A su vez, cada congregación, que esto se da en las ciudades, ¿no? Cada congregación se compone de un grupo de personas, así como nosotros. Nuestra congregación es parte del cuerpo de Cristo, pero somos una unidad más pequeña de ese cuerpo a nivel mundial y somos un grupo de personas que nos reunimos a adorar al Señor y a buscarle. Lo mismo pasa con todos nuestros hermanos que tienen sus respectivas congregaciones acá en nuestra ciudad. Podemos entender entonces que la iglesia formada por muchas congregaciones tiene un solo objetivo, tiene una sola misión. La vez anterior hablábamos que misión es cuando alguien nos da un encargo, nos da una tarea para hacer. Entonces acá entendemos hoy que la misión para el cuerpo de Cristo a nivel mundial es la misma misión, que es cumplir con el llamado que Cristo asignó a sus discípulos: predicar al mundo el Evangelio presentando a Jesús para que creyendo en Él las personas se salven. ¿Sí? Esa es entonces nuestra misión que todas las iglesias tenemos asignadas de parte de Dios. Pero, ¿cómo hace la iglesia para cumplir esa tarea? Y esta pregunta es muy importante. ¿Por qué la hacemos hoy? ¿Por qué nos traemos esta pregunta? A cada congregación Dios le envía a predicar y a discipular. Pero hay algo que tenemos que darnos cuenta. En el mundo, las sociedades son diferentes y sus habitantes se relacionan distinto. En cada ciudad hay ambientes espirituales diferentes. Entonces, ¿cómo hace la iglesia para hacer frente a esos ambientes espirituales distintos? Recordemos que tenemos una sola misión, pero resulta que ahora sabemos que nos encontramos con distintos escenarios para poder cumplir esa tarea. Entonces, ¿cómo hace la iglesia? ¿Cómo Dios capacita a la iglesia para que logre el objetivo, teniendo en cuenta que cada congregación va a estar en un ámbito distinto en el mundo? Entonces, aquí podemos decir que el Espíritu Santo le da una forma específica a las congregaciones en cada sitio, porque en el mundo espiritual es diferente. Hay batallas parecidas, pero siempre hay algo característico a cada ciudad. Y acá entra el tema de la visión. ¿Qué es eso específico entonces que Dios le da a las congregaciones que forman un solo cuerpo en el mundo, pero que, sabiendo nosotros que cada congregación se va a instalar, va a convivir, va a desarrollar su vida en ciudades distintas? ¿Qué es eso específico que Dios le da para enfrentar el mundo espiritual que en esa ciudad está eh, dándose o desarrollándose? Lo que Dios le da entonces a cada congregación es una visión.
Por eso es que si bien la misión, la tarea es igual, hay diferentes visiones de acuerdo al mundo espiritual donde las congregaciones están funcionando. Entonces, acá entra el tema de la visión. La palabra visión viene del verbo ver, ¿sí? Cuando nosotros podemos ver, de ahí viene visión. Un cuerpo para no tropezar al caminar, para no tropezar y poder alcanzar sus horizontes, tiene que poder ver. Si no puede ver, no va a llegar a lugares de bendición. Este, y acá viene otra pregunta, pero quiero agregar a lo anterior, voy a volver para atrás, donde decía que un cuerpo, si no tiene visión, no puede ver, no puede alcanzar. Y cuando estamos hablando de visión, estamos hablando de una planificación o de una forma específica que Dios le dice al pastor, a la pastora, para que lo transmita a la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia, esa congregación específica, busca desarrollar, busca hacer? Y a través de esa forma especial, llegar a conquistar la misión que Cristo nos dio. Vamos a esta diapositiva y nos preguntamos, ¿por qué se estancan las congregaciones? ¿Por qué no consiguen grandes objetivos en el tema de que muchos se salven? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las congregaciones se estancan? ¿Por qué a veces las congregaciones se diezman, se separan los hermanos, se alejan, eh, cambian sus prioridades, dejan de lado del Evangelio? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no crece? Entonces yo pude enumerar 10 razones o 10 motivos de los cuales nosotros tenemos que estar alertados. Número uno, las iglesias se estancan porque olvidan la misión, ¿sí? La iglesia comienza a reunirse, comienza a sentirse bien, el grupo de los hermanos, confraternizamos, pero muchas veces el diablo le gana de a poco a la iglesia, haciendo que la iglesia olvide la misión, que es buscar a los inconversos, buscar a los perdidos. Número dos, no comprenden la visión particular que Dios le dio a sus pastores. Esto es cuando los hermanos, cuando los miembros de la iglesia no comprenden, eh, pero no es en el sentido que no comprenden porque no haya una enseñanza al respecto, sino que es como una dejadez de este tema, o sea, dejarse estar y no involucrarse, no preguntar, no interesarse en aprender qué es la visión particular que tu congregación tiene. Por eso también la iglesia puede estancarse. También la iglesia puede estancarse porque no están en la congregación, muchas personas no están en la congregación para servir, sino solamente para satisfacerse a ellos mismos. Entonces todo lo que muchas veces las personas hacen dentro de las iglesias no está enfocada en la visión de esa iglesia, sino que está enfocada en ellos mismos, en satisfacerse, en sentirse bien. Número 4, se puede estancar la iglesia porque se espera que el liderazgo de esa congregación haga todo. O muchas veces parte de la iglesia, o tal vez el conjunto de la iglesia, ponen todas las expectativas en el liderazgo, ponen todas las expectativas en esas personas, olvidando que la iglesia no es un grupo reducido de personas o dos personas llevando la tarea adelante, sino que justamente la congregación es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Entonces quiere decir que Dios nos llamó a que nosotros podamos funcionar de una manera conjunta, todos juntos, tirando para adelante. Número 5, ¿por qué se puede estancar una iglesia? Porque no oran por la iglesia. El tema de la oración es muy importante porque el tema de la oración revela nuestros intereses delante del cielo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nosotros le ofrecemos oración, le pedimos, con eso estamos revelando cuáles son nuestros intereses. Y si nosotros estamos en una congregación
pero nuestra oración personal no involucra, no tiene en cuenta a la congregación y a la visión que la iglesia tiene, entonces eso revela que nuestro corazón no está involucrado en la visión y por ende hay poca oración por la iglesia, hay poca oración por la visión y la oración es un arma muy importante para cubrir aquellas cosas que Dios quiere que sucedan en la tierra, para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Por eso el diablo trabaja para que la gente no ore por la iglesia. Número 6, porque dentro de la iglesia se gestan disyuntivas de corazón. ¿Sí? Porque están en disyuntiva, muchas personas están en disyuntiva con los pastores, con el liderazgo, con las cosas que se quieren hacer. Entonces, cuando hay disyuntiva en el corazón, ¿sí? Hay una división. Eso lo vamos a contar un poquito ya ahora estamos en las últimas diapositivas, lo que viene, pero hay una disyuntiva. Y cuando hay una disyuntiva, el principio espiritual dice que dos personas no van a poder mantenerse juntas caminando en desacuerdo. Número 7. Puede estancarse también una iglesia porque no se asumen compromisos con seriedad. Muchas personas reciben en la iglesia palabra, reciben profecía, reciben milagros, reciben gracia y las puertas se le abren en sus vidas particulares, pero cuando son convocados por el Espíritu Santo a tomar una responsabilidad, muchas veces hay un sí y luego pasa el tiempo y ese sí se va diluyendo y termina en una discontinuidad, en una inconstancia. Y esto tiene que ver también con el doble ánimo. La Biblia dice que el hombre o la mujer de doble mente, que tiene una doble mente, un doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Por eso es necesario que nosotros entendamos este principio número 7, que las iglesias se estancan porque hay personas que no asumen compromisos con seriedad. Número 8, porque el amor de Dios se enfría y queda tibio, ¿sí? Se entibia la persona. Y esto es lo que dice la Biblia. No quiero que seas tibio porque te voy a rechazar. Entonces, acá es un problema que hoy está surgiendo en las iglesias, que hay una tibieza de corazón, está una tibieza del amor de Dios en los corazones. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestro darnos para el Señor siempre va a menos, nunca va a más. Empezamos bien, empezamos dándole lo mejor y luego como el amor se enfría, vamos siempre a menos. Eso es un ataque que el diablo quiere poner también en estos tiempos. Número 9, las iglesias se pueden estancar justamente porque esto está relacionado al principio número 1, que era olvidan la misión. Las iglesias se pueden estancar porque no predican sencillamente a los inconversos. La iglesia, nosotros tenemos que entender de que tenemos que multiplicarnos, tenemos que crecer, pero la Biblia dice, ¿cómo creerán los inconversos si nadie les predica? Entonces también acá hay un factor importante a tener en cuenta, que si no predicamos, entonces también las personas no van a venir a la iglesia. Número 10, porque no se disipula a los nuevos para que estos no se aparten. Este es otro punto muy importante también, que es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos cultivando nuestro conocimiento espiritual para fortalecernos aún más de lo que estamos en el Señor y estar firmes y establecidos. Bueno, esto que nosotros estamos haciendo ahora, hay muchas personas que no tienen esto porque al comenzar en la fe, eh, hay personas que necesitan que uno pueda estar alentándole a participar de los discipulados, que uno pueda decirle, yo te paso a buscar para ir a la iglesia, que uno pueda estar ahí, mandarle un mensaje, llamándole para hacer una oración cortita y estar allí pendiente de esa persona hasta que la persona cobre la misma fuerza que los discípulos tienen para esa persona empezar a hacer lo mismo que hicieron con ella. Entonces, esto también son factores importantes a tener en cuenta del por qué una iglesia puede estancarse. Y nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a vencer estos obstáculos.
La palabra división, que era lo que yo le hablaba hace un ratito, fíjese que todo tiene que ver, no es solamente porque riman las palabras de ahí arriba. Miren, lean de nuevo ahí misión, visión, provisión y división. No solamente que están puestas ahí porque hay una rima, sino que tienen un significado. Y la palabra división significa dos visiones. Vieron que esa palabra comienza con la sílaba di. Ese di significa dos. Entonces, cuando hay dos visiones en un mismo lugar, si en una misma congregación hay dos visiones, esto pasa, por ejemplo, cuando un obrero resiste a la voz de Dios y por ende a sus líderes en la iglesia. Esto acumula división en la mente primero, que después pasa a anidarse en el corazón y de ahí sale por la boca. Fíjense este circuito que tiene la división. Primero en la mente, luego si se anida en el corazón, ya es algo más fuerte y luego inevitablemente todo lo que está en el corazón en algún momento va a salir por la boca. ¿Y por qué es importante y esto le interesa mucho a Satanás? Porque nuestra boca tiene poder de vida y de muerte. Entonces, reitero, cuando un obrero resiste a la voz de Dios y por ende a sus líderes en la iglesia, esto acumula división en la mente que después pasa a anidarse en el corazón y de ahí sale por la boca. Como dice la Biblia, de la abundancia del corazón hablan los labios. Cuando la lengua se activa en rivalidad y en contiendas, dice la Biblia que es como un fuego inflamado por el infierno, que destruye donde logra prenderse. Por eso tenemos que tener cuidado porque la murmuración que viene de un corazón dividido hace que los oyentes incautos sean contaminados y esto repercute en el retroceso de aquellos en quienes las palabras de contienda toman lugar. Esto frena a los involucrados en el crecimiento y por ende este espíritu que quiere seguir contaminando hasta contaminar toda la congregación para que esa congregación desaparezca. Entonces tenemos que tener mucha atención aquí cuando el diablo quiere traer disyuntiva entre los discípulos y los pastores, entre los discípulos entre sí, para que Satanás no gane lugar y nosotros ya tenemos que estar preparados y sabiendo qué es lo que el diablo quiere hacer cuando nos quiere dividir. La misión satánica es que las congregaciones desaparezcan. Por eso Dios te plantó a vos en esta iglesia para que vos seas un escudero de los muros, para que seas un guardador de los portillos, un restaurador, como dice la Biblia, de aquellas ruinas que quedaron tal vez. Y hoy es una invitación a volver a, como más adelante vamos a leer, a estas ruinas, a las sendas antiguas, para levantar todo aquello que el diablo logró hacer que se derrumbe. Ahora, la última palabra que vamos a estudiar en este marco en la visión y la misión es una palabra muy poderosa y de mucha bendición para nosotros entenderla, y es la palabra provisión, que era lo que nos faltaba, la palabra provisión. La palabra provisión viene del proveer, que significa preparar recursos para algo, viendo de antemano lo necesario. Entonces, provisión significa preparar recursos de antemano, preparar recursos viendo de antemano lo necesario. Es decir, que alguien, un visionario, ¿no es cierto? Un visionario ya en su mente tiene la idea, tiene la visión. Por ejemplo, cuando una persona va a construir una casa, lo primero que necesita es un terreno. Luego que alcanzó el terreno, lo segundo que necesita es los materiales. Y luego que tiene los materiales, lo tercero que necesita es construir. Entonces, ¿cómo va a hacer todas esas cosas? ¿Cómo va a lograr todas esas cosas esa persona? Este, lo logra con provisión, es decir, la persona tiene la visión, pero a eso va juntando recursos que cuando llegado el momento, cada etapa tenga los recursos necesarios.
Quiere decir que cuando Dios nos da una visión, ahora sigo leyendo en el segundo punto de aquí de la diapositiva, cuando Dios nos da una visión, Él ya preparó para proveer los recursos necesarios. Entonces, una visión de parte de Dios tiene recursos que vendrán de Él. Ahora, ¿qué pasa si Dios tiene preparado todo, pero nosotros no hacemos la visión? Los recursos entonces serán destinados a aquellos que sí lo hacen. Por eso buscar el reino de Dios en primer lugar es eso, dedicar tiempo a la visión y Él promete, el Señor promete, que no solo están los recursos para la visión, sino que lo demás que nosotros personalmente necesitamos vendrá por añadidura. Hay una frase que no está escrita acá, pero que se usa mucho en las iglesias y es, ocúpate de lo que es de Dios y Dios se ocupará de lo que es tuyo. Actualmente el entendimiento de lo que es la iglesia, la misión que tiene y la visión se han desvirtuado y las personas consideran a la iglesia como un lugar de satisfacción personal, evadiendo cualquier tipo de relación con una tarea o con el servicio. Satanás ha logrado, no en todos, pero en muchos, sacar el sentir que hubo en Cristo. El sentir que hubo en Cristo era que Él vino a hacer la obra que Dios mandó y servir antes que buscar ser servido. Este tiempo entonces de buscar volver a la senda antigua. Este es el tiempo de buscar esas sendas antiguas, a la misión y visión que Dios encomienda a la iglesia. Ahora, ¿qué le dijo Dios ya terminando a nuestra congregación? Son 3 puntos, podríamos decirlo de muchas otras formas, pero Dios hoy puso en mi corazón contártelas de esta manera. ¿Qué le dijo Dios a nuestra congregación? Bueno, nuestra visión es alcanzar las vidas para Cristo mediante la búsqueda de una relación fuerte de nosotros mismos con el Espíritu Santo para ser personas sólidas en la oración y en la escritura y determinadas en el servicio y amor por la gente. Esa es como nuestra base, una relación fuerte con el Espíritu Santo, ser personas sólidas en la oración y en las escrituras, y ser determinados en el servicio y el amor por la gente. Esa es como nuestra base. Número 2, buscar que cada uno de nuestros ambientes sea concedido al Espíritu Santo para que entonces los que nos rodean sean atraídos y rescatados de la muerte a vida. Es decir, que si el Espíritu Santo está en cada uno de nuestros ambientes, todo lo que pase por allí, si está muerto, va a vivir. Y número 3, de estas dos formas, así ir creciendo, sumando a las personas a una vida con identidad y con propósito en Cristo. Así que ahí les dejé la visión de nuestra iglesia, que estamos encaminados a través de ella a cumplir la misión que Dios le dio a su cuerpo en el mundo. Textos útiles que nos pueden servir para lo que les dije: Hechos capítulo 2, verso 17 al 18, Zacarías 4, 6 y Juan 15, 15. Que Dios les bendiga.